Muy buenas tardes a todos y a todas las que os vais conectando. No sé si se me escucha bien porque hoy estoy en otro lugar y no sé si... Hola Marley. Mientras os vais conectando, agradeceros que estéis aquí en un nuevo directo formativo de Escuela de Atención en formación transpersonal. Hoy vamos a tener un directo muy interesante en el que vamos a hablar de la herramienta del perdón. Desde aquí, desde la Escuela de Atención, queremos invitaros pues, a esas formaciones transpersonales que os van a ayudar a adentraros en conocer más la psique humana y poder tener herramientas transpersonales que os ayuden a vivir una vida más armónica también. Y hoy vamos a tener con nosotros a Marley Güénez, que ya sabéis que ella es psicóloga clínica transpersonal con más de 40 años de ejercicio profesional, es creadora del juego de la atención, creadora del máster de psicología de cuarta generación, que tengo la suerte de poder estar disfrutando, y vamos a tener como invitado externo a Héctor Gil García. Él también es terapeuta transpersonal, está formado en un montón de herramientas transgeneracional, heridas de infancia, psicosomática, imparte cursos, talleres, utiliza la herramienta del perdón y bueno, vamos a hablar hoy de perdonar eso que nunca sucedió. Les voy a dar paso porque sé que están ya los dos por aquí y estaré atenta también por si tenéis alguna pregunta que realizar. Voy a darle paso a Marley, que también está por aquí. Y Héctor. Hola Marley. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿me escucháis bien? Muy bien, perfectamente. Fenomenal. Y ya le he dado paso también a Héctor por aquí. Hola Héctor. Hola, buenas Hola, tardes, Héctor. Samantha. Buenas tardes, Marley. Encantado de estar aquí con vos. Igualmente. Buenas tardes y bienvenidos a los dos. Hoy vamos a hablar de un tema como es el perdón, esa herramienta terapéutica que tanto pues nos hace falta, ¿no?, conocer, y bueno, pues dos grandes referentes como vosotros pues es un verdadero regalo. Así que si queréis podemos empezar ese lanzamiento de esa pregunta que dijimos, perdonar lo que nunca sucedió. Estupendo. Si quieres, Samantha, un segundito antes de entrar en la materia, quiero dar las gracias otra vez públicamente y a Marley, porque hace muchos años que la sigo. Cuando antes de la pandemia había vídeos en YouTube y es una de las personas, digamos, de pionera y gran agitadora del movimiento transpersonal. Y eso pienso que es muy importante en estos momentos en la psicología actual. Dicho eso, y dando las gracias otra vez, pues perdonar lo que nunca sucedió. Es una frase bastante misteriosa, ¿verdad? Porque tiene varias interpretaciones, desde una interpretación como más psicológica, y es la que vamos a ver ahora, y otra explicación un poco más metafísica o más espiritual, que la podemos ver en segundo lugar. En primer lugar, perdonar lo que nunca sucedió, porque sabemos ya en psicología desde hace mucho tiempo que nunca percibimos la realidad en nada, solo percibimos interpretaciones, con lo cual lo que tenemos que perdonar es algo que realmente no ha sucedido, es una interpretación que hemos hecho. Eso siempre las neurociencias lo están demostrando, y es que nunca vemos realmente lo que sucede. Siempre, queramos o no, es una interpretación. Así es. Todo depende de lo que hay en nuestra mente. Esa historia de no es ver para creer, creer para ver. Entonces vas confirmando lo que crees por ahí. Ahora, tú hablas mucho de somatización, ¿verdad? Sí. Y yo creo que la somatización tiene muchísimo que ver con el perdón. Porque mientras uno tiene un resentimiento o un dolor con algo o alguien, eso te tiene unido, atado a esta situación, persona o cosa. En cambio, cuando perdonas, es como si liberaras eso. Es como si esto ya no hiciera parte. O sea, yo siempre digo, el verdadero perdón es cuando puedes agradecer cualquier barbaridad que te hayan hecho.
en ese momento el perdón es completo. Y claro, ese resentimiento que guardas va al cuerpo. Y como va al cuerpo, el perdón es uno de los instrumentos más potentes justamente para la salud y para el bienestar, y para vivir la vida desde un ángulo vital, y no un ángulo mortecino, ¿no? Porque mucha gente vive la vida, pero es cuando te preguntas, bueno, ¿y tú qué tal? Pues bien, bien. No está ocurriendo ninguna desgracia, pero tampoco estoy vivo. Exactamente. ¿Qué dirías tú de esa relación entre perdón y somatización? Como tú sabes, Marley, como bien dices, hay una relación muy, muy estrecha entre, más que el perdón y la somatización, la relación es entre la culpabilidad y la somatización, es decir, la falta de perdón, que es la culpabilidad. ¿Por qué? Y este es el trabajo que me he dedicado a hacer los últimos 10 años, a investigar a través de la psicosomática, las leyes del Dr. Hammer, la descodificación, la psicosomática clínica humanista, etcétera, ¿no? Y parece ser que cuando yo en mi mente decreto culpabilidad para otra persona, inconscientemente estoy pidiendo castigo. Culpabilidad es castigo y castigo es dolor. De manera que el decreto de culpabilidad de una persona, de un hermano o de una hermana, está abriendo la puerta al dolor. Castigo es dolor y el dolor aparece en forma de enfermedad o incluso de accidente. Cuando tenemos un accidente aparentemente casual en el brazo, en el codo, o me corto trabajando en un dedo, desde mi punto de vista, tantos años estudiando esto, veo que no es casualidad, que el dedo tiene un simbolismo, el codo tiene un simbolismo, la rodilla y cada órgano del cuerpo, cualquier mínimo órgano desde una célula hasta un tejido, tiene un símbolo concreto y está expresando algo, como si todo el cuerpo fuera un símbolo. Entonces, la falta de perdón produce enfermedad. Bueno, por mi experiencia clínica, realmente la culpa va al cuerpo, así de sencillo. O sea, y por lo tanto le daña. Fíjate que tanto en el juego la atención, es una cosa muy terapéutica, el juego de la atención, tenemos un módulo solo para eso. Porque además la culpa tiene un aspecto muy bonito, que es que cuando la atraviesas, entras en un espacio bárbaro, luminosísimo. Porque la culpa está siempre asociada a tu ética. Es como que todo lo podemos discutir, pero hay algunas ideas que no son discutibles. Por ejemplo, qué sé yo, la madre sagrada, yo qué sé, y cosas de ese tipo. La amistad, no se falla la amistad. Entonces, claro, en el momento que sientes que has hecho algo que no está acorde a tu ética, en ese momento sientes la culpa. Y con la culpa va el castigo, como bien dices. Son inseparables hermanos, hermanos gemelos. Sí, así es. Sí. Entonces, claro, donde va uno va otro. Y claro, en el momento en que tú cuestionas el pensamiento que te está provocando la culpa, empieza la liberación. Porque no hay verdades irrefutables, todas tienen aspectos y todas depende de. Entonces, es una primera aproximación a la culpa. Tanto en el máster que damos como en el juego de la atención, hay un modo específico para la culpa. Y es más, cuando llegamos ahí, ya hemos trabajado un montón de cosas. ¿Sabes? Por ejemplo, automatismos, porque son automatismos. Cuando te han culpabilizado mucho o hay mucha culpa en la familia, tú lo adoptas como un rasgo de comportamiento. Y entonces culpabilizas fuera o dentro, pero siempre culpabilizando. Y
hemos trabajado tu posición de hombre o mujer también, que también si fallas a estereotipo, también te puedes sentir culpable. En fin, hay toda una revisión moral que te obliga a la culpa. Y ese es uno de sus puntos positivos, porque si no haces esa revisión moral, sigues ahí pillado. Eso es muy importante. Y esa es una ventaja, porque cuando flexibilizas la idea sobre algo ético, es cuando la culpa empieza a temblar, a tambalearse. Y luego también hay otras cosas que realmente exigen de la persona una visión transpersonal. Si no, no hay manera de liberarse de ello. Así no es. sé si tú tienes la misma experiencia que yo con respecto a la culpa, porque yo le he dado muchas vueltas, muchísimas vueltas. Y la verdad es que hoy día creo que es una oportunidad de crisis óptima para hacer un gran cambio. Sí, es una gran oportunidad para revisar esas creencias a nivel individual y a nivel colectivo. Es una gran oportunidad. Y como tú dices, Marley, las creencias y eso que dices, la ética, ¿no? Es lo que podemos también, en otras palabras, decir el sistema de pensamiento. Que el sistema de pensamiento o el marco de referencia que está constituido por inputs, como tú dices, de la familia, de los estereotipos de lo que tiene que ser un hombre, una mujer, etcétera, ¿no? Lo que a mí me ha interesado también es estudiar exactamente por qué la culpa se expresa en un órgano, por ejemplo, y aparece un eczema en la piel, o aparece una verruga, o aparece una fascitis plantar. Y yo quería saber exactamente el procedimiento, es decir, cómo un pensamiento puede expresarse en una inflamación. Y para eso necesitaba las leyes del Dr. Hammer, que explican la somatización a través de una serie de pasos de un sistema de creencias que se ve afectado por un shock, por un golpe traumático, inesperado, que te pilla a contrapié, que lo vives como altamente traumático. Eso pasa por el sistema nervioso simpático, que es el que se encarga de, digamos, el sistema de ataque o huida. Como no se produce un ataque o una huida, sino que esa energía pasa al sistema nervioso, es el sistema nervioso el que se encarga de activar lo que llamamos los síntomas o las enfermedades. Y de la misma manera, lo que estudio desde hace muchos años es cómo el proceso inverso, es decir, el proceso terapéutico del perdón y de deshacimiento de la culpa, produce, digamos, el camino inverso, es decir, se relaja el estrés, pasamos del sistema simpático al sistema parasimpático y entonces ahí el síntoma desaparece o el síntoma, digamos, se diluye a través de virus y bacterias. Por lo tanto, las infecciones, las bacterias y muchas otras enfermedades son fases curativas de un estrés que hemos liberado, que hemos sanado. Y es interesantísimo porque la culpa y la inocencia son como, por así decir, digamos, la enfermedad y la salud. Y de alguna manera llegar a la salud es llegar a la inocencia, que es eso que tú decías antes de ese punto transpersonal, es decir, llegar a un punto de vista de la situación por encima o más allá de mi persona y de la otra persona. Un punto de vista transpersonal, como más espiritual o más elevado o más metafísico. Y desde ahí, ese daño, ese dolor, ese ataque, esa ofensa, se convierte en un bien, que es lo que tú decías. Cuando yo me puedo reír de esa ofensa, de ese dolor, entonces ya he realizado el proceso del perdón. O sea, una verificación de que el proceso del perdón se ha terminado es cuando ese mal se ha convertido en un bien y yo puedo agradecer ese accidente o esa ofensa o digamos, ese ataque, lo puedo agradecer, pero para llegar ahí hay que llegar muy alto, hay que hacer un proceso un poquito más elevado. Claro, porque
en la psicología transpersonal, nosotros, por lo menos yo, tenemos mucho en cuenta el plan divino. O sea, es como que tú has venido aquí con unas características determinadas y con un don determinado para un determinado fin. O sea, no vienes aquí solo a pasar el rato, sino vienes a materializar algo del plan divino. Y en esa materialización, muchas veces tienes que pasar por cosas desagradables y dolorosas. ¿Por qué? Porque a través de esos acontecimientos vas a poder desarrollar potenciales tuyos que si no se quedarían dormidos para siempre. Entonces, por eso la culpa exige de ti un movimiento de renovación importantísimo, que es el que te lleva a un espacio luminoso, porque la culpa es oscura, es como si te metieras en un agujero negro, entre otras cosas porque te paraliza. Y también yo creo que es uno de los motivos de la somatización, porque salud y movimiento van juntos. Una persona que no se mueve es una persona que está con buenas papeletas para perder su salud o empeorar su salud al menos, ¿no? La culpa tiene esa característica, ¿no? De inmovilizar, de bloquear, de paralizar, que es pésimo para el cuerpo. Y muchas veces la parálisis también viene de cuando una persona no ve salida. Si no ves salida, es que ni empiezas movimientos nuevos. Porque claro, como ya tienes la idea fija de que no hay salida o que las cosas van a acabar mal, entonces ni haces el movimiento siquiera. Por lo cual te quedas ahí en el estancamiento y el cuerpo lo paga. Lo hemos visto en el confinamiento cómo los cuerpos han pagado esa falta de movimiento. Ha sido espectacular el daño que hay en no mover el cuerpo, ¿no? Entonces, claro, si no te mueves por culpa, evidentemente estás propiciando que tu salud se resienta, que tu cuerpo se resienta, ¿no? Así es, Marley. Y además, fíjate que la salud, como tú dices, es movimiento y también es representada por la serpiente, ¿no? Entonces es un movimiento suave y ondulado y equilibrado, donde tenemos que equilibrar lo masculino, lo femenino, las polaridades, magnético y eléctrico, todas las polaridades. Y la culpa, aparte de tener la característica de inmovilidad, me parece que también tiene una característica como muy profunda que es de separatividad. Es decir, la culpa es una especie de corte, de separación, de separatividad, que es antinatural, porque de alguna manera en la culpa estoy responsabilizando a la otra persona de mi problema, de mi sensación, de mi sentimiento, de lo que me ha sucedido. Y siempre que responsabilizo a la otra persona, estoy separando la otra persona de mí, como si la otra persona y yo fuéramos seres completamente diferentes. Y eso parece que atenta contra la ley de la unidad, contra la unidad del universo y con la ley de que yo no puedo responsabilizar a los demás de mis experiencias, de mis sucesos, de lo que me ocurre. Es como si la vida nos llevara poco a poco a un camino de autoconciencia y de autorresponsabilidad. Y cuando culpamos a otro, estamos expulsando la responsabilidad hacia la otra persona y no asumiendo la parte de responsabilidad que nosotros tenemos. Con lo cual, es como si la culpa impidiera ese movimiento. Por eso, esa congelación o esa quietud o esa oscuridad. Pero la vida, como tú dices, nos va llevando hacia lo transpersonal. Lo que tú decías de esa experiencia espiritual en la vida, entiendo yo y lo uso así en terapia y lo explico,
como que la finalidad de la vida parece ser que es más trascendente. Y la vida quiere que nos vayamos haciendo responsables de lo que nos sucede, incluso de lo que aparentemente nos hacen los demás. Porque yo he elegido nacer en este lugar, pasar por este lugar, conocer a esta persona, casarme con ella. Ahora no puedo decir que todo es culpa de ella, porque yo he elegido estar donde estoy. Entonces, la parte trascendente es como si la vida quisiera que nos hiciéramos responsables, como una especie de camino de individuación que decía Jung también, ¿no? Sí, evidentemente se trata de eso. Y también es evidente que la culpa viene del grupo, de las ideas del grupo. Por eso el que dirán es tan importante y destroza tantas vidas. Porque claro, te encoges completamente con ese que dirán, porque estás dando prioridad al grupo. Y realmente las ideas que causan culpa suelen venir del grupo. O del grupo familiar, o del grupo cultural al que perteneces, o al tipo de vida que se hace en tu país y en la misma humanidad. Entonces, viene del grupo, no es una idea tuya, es una idea heredada y por lo tanto no es auténtica para ti. Y cuando consigues ajustar tu sistema de creencias a ti mismo, la cosa cambia totalmente. Y puedes ver las cosas desde un ángulo completamente distinto, ¿no? Por ejemplo, tú hablabas antes del doctor Hammer, ¿verdad? Sí. Hammer ha hecho un mapeo interesantísimo. Luego ya el tratamiento no, ese no valió. Pero el mapeo fue muy, muy interesante porque él tenía la oportunidad de hacerlo ya que tenía varios hospitales bajo su mando. Con eso mapeó perfectamente las cosas. Pero ya te digo, el mapeo está muy bien, pero hay que resolverlo. Sí. Yo creo que la resolución tiene mucho que ver con resolver la culpa. Sí. Porque la culpa es como un virus en el sistema realmente. Y ese virus hay que neutralizarle. Como cuando neutralizas algo en ti que te está dañando, que te está sacrificando. Y el pensamiento va por ahí, evidentemente, ¿no? Pero es interesante esa idea del grupo, ¿no? Que viene del colectivo la culpa. Y tú te metes en el colectivo y compras las ideas del colectivo. Y luego riges tu vida por esas ideas. Cuando realmente yo creo que el libre pensador es el que realmente conecta con la entidad que tú tienes, con la calidad que tú tienes. Y la culpa te desvía completamente. Es más, las personas que culpan fuera, como tú decías antes, son personas que no se salen del lugar. Es como, yo siempre doy el ejemplo, es como si tú aceleras tu coche en punto muerto, gastas toda la gasolina y no sales del sitio. Es exactamente así. Sí, así es. Porque el movimiento se para. Y además el dedito, mira para afuera, debería de mirar para adentro, pero no para culpabilizarte, sino para mirar dentro de ti qué es lo que tienes que modificar para poder ver la cosa desde un ángulo distinto. Entonces eso me parece absolutamente fundamental, porque sí, estás perdiendo mucho con ese dedo hacia afuera, porque los años pasan y el dedo está para afuera y el movimiento no se produce, ni interno ni externo. Con lo cual, el dedito hacia adentro es, vamos a ver, eso es mío. Porque claro, todo lo que tú recibes de fuera, que son estímulos, que pasan por toda la información que tienes dentro de ti, todos tus filtros, todas tus creencias, todas tus experiencias grabadas en el cuerpo, y eso da un resultado. Pero todo eso es interno. Entonces, la forma de ver una cosa va a depender de la información que tienes dentro de ti. Así es. Y esa información a veces está sesgada. Y al estar sesgada, pues no puedes fluir con la vida, porque hay un obstáculo ahí.
Y casi siempre es un malentendido. Es una cosa que entendiste de una manera estrecha y pequeña, cuando se puede ver desde una manera muy amplia y muy grande, ¿no? Yo creo que la somatización tiene mucho que ver con eso. Muchísimo. Sí, dicho con otras palabras, es lo mismo. Jung, por ejemplo, decía que el ser humano que no hace una indagación muy profunda, pues está viviendo, digamos, de lo colectivo, de las creencias sociales, familiares. Y la culpa, como tú dices, viene de lo colectivo. Quiere decir que la persona que se va autorresponsabilizando también se va individuando. Entonces va pudiendo elegir libremente. Y es muy curioso porque las enfermedades físicas tienen mucho simbolismo. Cuando las analizamos con las tablas del Dr. Hammer, que son maravillosas, es fascinante encontrar cómo no es casualidad, no es accidente que se inflame un dedo o se rompa una parte del riñón o una parte de un pulmón. Entonces, yo me dedico a eso hace muchos años, siguiendo las leyes del Dr. Hammer, pero no la terapéutica. La terapéutica, el Dr. Hammer se quedó muy corto, porque él era como un genio para la parte teórica, para la parte del diagnóstico, para la parte de las leyes. En la parte terapéutica, ahí es importante realizar un proceso de acompañamiento. Desde mi punto de vista, ahí no necesitamos un genio científico como era Hammer, necesitamos un terapeuta o una terapeuta que acompañe poco a poco, paso a paso, a la persona a ir cuestionándose ese marco de creencias, esos estereotipos que la obligan a actuar así o asá, y a cuestionar sus juicios, los juicios que ha dictado sobre la otra persona, a ponerse también en el lugar de la otra persona. Y algo muy importante, Marley, que yo trabajo, que es la infancia y el árbol transgeneracional. ¿Por qué? Porque es muy importante también ver que cuando en mi familia hay una memoria, por ejemplo, de traición o de infidelidad o de abandono, siempre esa persona, cuando va creciendo, en su infancia también tiene esa memoria. Y en la madurez se lo encuentra otra vez. Y entonces en el proceso del perdón es muy liberador analizar el árbol familiar. ¿Por qué? Porque la persona ve que lo que le ha hecho su jefe o el gobierno o su hermano o su primo es lo mismo que ocurrió en su árbol. Y siempre encuentro una resonancia, siempre la encuentro. De manera que le digo, si esta memoria está en tu árbol y tú la llevas para repararla, la persona que te ha venido a robar o que te ha venido a atacar te está ayudando a sanar las memorias de tu pasado. Con lo cual se repite de una manera maravillosa, incluso a veces con fechas, con números de días y meses y todo. A veces se ve la repetición de manera increíble. Así la persona ya no puede juzgar culpabilidad. Empieza a pensar que la otra persona ha sido convocada por mí y por lo tanto ya la otra persona ya no tiene tanta culpa como al principio parecía. Y poco a poco va disminuyendo la culpa y la enfermedad va desapareciendo. Así es. No, está, la epigenética lo ha comprobado, ¿no? Además que, por ejemplo, hay un pequeño pueblo en Escandinavia donde siguieron todo lo que ocurría en este pueblo durante algunas generaciones. Entonces pudieron comprobar el efecto en la parte fisiológica de los descendientes de una hambruna, que tenían todos una fragilidad en un determinado órgano. Y entonces, por estadística, pudieron ver que no era casual, sino que era resultado de una hambruna ocurrido 2 generaciones antes. Y como eso, varias otras cosas. Porque los que trabajamos con la psicología, muchas veces hemos encontrado reacciones que son desproporcionadas para lo que está ocurriendo.
Cuando miras en el árbol genealógico de la persona, vas a encontrar razones de peso, como si estuviera reviviendo algo que quedó pendiente de un ancestro. Y cuando esto se resuelve la reacción también. Eso es. A eso le llamamos programas estructurales o transgeneracionales. Y son evidentes cuando los estudiamos, y incluso por países. Hay programas de países. Por ejemplo, cuando vas a hacer cursos o terapia a Brasil o a Francia o a Rusia, se ve que cada país en su inconsciente colectivo tiene una serie, digamos, de traumas nacionales, como puede ser una guerra civil o una revolución o una situación de asedio y de hambre. Y eso, a través de varias generaciones, está como vivo, está como presente. Y es muy interesante. Eso ayuda también en el proceso del perdón. La gente dice, ¿y eso cómo lo puedes aplicar en el proceso del perdón? Muy fácil. A ti te duele más y juzgas culpable a una persona con mucha rabia porque te está tocando un punto que está sensible dentro de ti. Entonces, si tú no tuvieras ese conflicto, digamos, estructural o transgeneracional en tu árbol o en tu nación, entonces ese evento no te dolería, no te molestaría. Por lo tanto, la culpabilidad aumenta cuanto más se acerca al trauma colectivo, con lo cual hay que sanar el inconsciente colectivo también a través de las personas individualmente. Cada persona individual que va sanando a toda su familia y a todo su país. Así es, va en ambos sentidos, ¿no? De sanación o de enfermar, de somatizar. Sí. Mi abuelo, por ejemplo, estuvo en la guerra, pasó hambre y siempre lo hemos escuchado eso en casa. Pues tú abres la nevera y siempre está llena. Y el plato está prohibido, es una ley no escrita, el plato siempre terminado, siempre limpio. Es una ley no escrita, ¿por qué? Porque el abuelo pasó hambre, porque los abuelos pasan. Entonces, si a mí alguien me roba la comida o me voy a enfadar mucho más que a una persona que no ha vivido esa experiencia. Entonces, eso nos va explicando cómo la culpabilidad, la falta de perdón se relaciona con lo colectivo. Es muy interesante. Sí, así es. Hay historias muy graciosas. Por ejemplo, había una chica que el pavo de Navidad siempre lo hacía cortado en dos. Y era una tradición familiar. Y luego se descubrió que era porque su bisabuela tenía un horno muy pequeño y por eso cortaba el pavo en dos. Y entonces la tradición siguió ahí sin saber el por qué. Y el por qué se quedó en el aire hasta que se descubrió, porque realmente partir el pavo en dos no tenía ningún sentido. Y eso lo hacemos nosotros. Sí. Entonces se crea una situación concreta como el horno pequeño de la bisabuela y ahí ya se crea toda una ley familiar de la que no se habla, pero el pavo se corta en dos. Sí. Con lo cual, eso va de generación en generación. Y lo mismo pasa con la parte energética. Es como si de repente te quedaras con una parte de la energía de un bisabuelo, de un abuelo o de un tatarabuelo. Como si tuviéramos un cuerpo, si esa energía se viera, es como de repente tenías el dedo de un bisabuelo y hay que devolverlo a él. Porque no te pertenece, a ti no te cuadra, en cambio a él sí. Y así vamos como completando nuestra energía, porque tú ves en la vida de una persona, tú vas dejando pedazos tuyos por el camino también, ¿no? Esos impactos que tú tienes, es como si un trocito tuyo se quedara ahí, en ese momento en que te ocurrieron cosas que te desagradaron profundamente, como una injusticia, como una riña sin razón, injusta, como la muerte de una persona, como un cambio drástico que te impactó. Y ahí vas dejando como trocitos tuyos que te van restando potencia.
Sí, Entonces luego hay como que recogerlo todo y sí. cada trocito que recoges estás quedándote completa y entera, ¿no? Qué bueno lo que dices, Marle. Esto, fíjate, los indios en la medicina chamánica le tengo entendido, y así me lo explicaron, que es como si el alma, como tú dices, va dejando trocitos de sí en diferentes personas, y no solo personas, sino eventos o proyectos en los que ponemos amor y cariño y no se cumplen. Y lo que los indios proponen es un intercambio de regalos, es decir, volver a esa persona y recuperar ese trocito de tu alma, pero tú tienes que darle un regalo a la otra persona. Entonces yo en terapia lo hago a nivel simbólico, metafórico, y también se utiliza en el proceso del perdón este ejercicio, que mucha gente dice, pero a ver, ¿cómo puedes usar eso en la terapia del perdón? ¿Y cuál es su importancia? Por ejemplo, una chica me viene a la memoria que es una chica muy inteligente, periodista, y le atropellan al perro y tiene una rabia muy grande y coge una depresión y todo. Y no puede perdonar al que atropelló a su perro. Y entonces lo que hicimos fue recoger esos pedacitos del alma en el pasado, porque resulta que había habido 2 o 3 mascotas que habían muerto cuando ella era pequeña. Entonces ella se despidió de esas mascotas y recogió el alma que había puesto en esas mascotas cuando ella era pequeña, le dio unos regalitos a esos perritos que murieron, y luego, cuando volvemos al momento actual, ella ya puede perdonar la muerte de su perro actual. Pero muchas veces lo que no se puede perdonar ahora, lo que nos parece imperdonable, es porque es una gota que colma el vaso de otros conflictos que han ido llenando o digamos, hiriendo el alma. Entonces, a veces es necesario sanar esos trocitos de alma del pasado para poder perdonar lo que hay ahora. A veces la gente me dice, pero eso es imperdonable, ¿eh? Por eso sí que no se puede perdonar. Y yo siempre les digo, todo se puede perdonar. Lo que pasa es que a veces hay que irse más atrás. A veces hay que ir más atrás, y ir sanando toda la línea del tiempo hasta llegar a ahora. ¿Y qué me dices si te llevara más atrás, y ese que te ha matado en la vida anterior, fuiste tú quien lo mataste a él? O sea, eso sería una manera de irse más atrás, que no es necesario hacerlo en terapia, pero muchas veces es una hipótesis que es terapéutica también. Bueno, ya sabemos que la vida busca siempre el equilibrio. Eso. Y en los árboles genealógicos se ve eso mucho. A lo mejor una generación dejó una deuda entre una familia y otra, y una generación o 2 después esta familia paga esa deuda. Además lo organiza la vida eso. Es una cosa muy curiosa eso. O sea, si tú haces un favor a alguien, o haces un acto muy generoso a alguien, a lo mejor un hijo tuyo lo recibe de un hijo de aquella familia, o al revés. Y eso es la búsqueda de equilibrio que la vida misma empuja hacia adelante, ¿no? Entonces, por eso digo que el perdón es muy importante, porque cuando perdonas es como que neutralizas aquello y el peso desaparece completamente. Y mientras no perdonas, aquello te acompaña, es como si llevaras una mochila encima continuadamente. Y el perdón te da esa gran libertad. Claro que no es siempre fácil perdonar, porque para perdonar tienes que comprender, tienes que darle un sentido. Es como si un amigo te hace una faena y tú no consigues perdonar por mucho que quieras, pero si él se sienta a tu lado y te dice, mira, es que hice eso porque me contaron aquello y pensé lo demás allá, y entonces para ti comprendes de repente y se abre toda una puerta. Hay un ejercicio siguiendo eso que es un poco difícil, no todo el mundo quiere entrar, pero si la persona quiere entrar, se hace este ejercicio y es súper revelador. Lo que tú dices es
ponte en la persona de tu hermano que te traicionó. Y ahora eres tu hermano, venga, y habla. Y entonces el paciente se pone en el lugar de Juanito, y ahora eres Juanito. Y ahora tú, Juanito, dile por qué has hecho eso. Y es increíble. La persona empieza a decir, mira, yo lo he hecho por esto, por esto, por esto. Y aunque luego la persona vuelva a su posición y siga teniendo rabia contra Juanito, pero su visión se amplió muchísimo y ahora entiende por qué Juanito hizo eso. Ojo, que no tenemos que justificar. Con el perdón no justificamos lo que la otra persona ha hecho. Lo que hacemos es comprenderlo, no justificarlo. ¿Qué quiero decir? Que desde mi punto de vista, las leyes del Código Penal, del Código Civil, se tienen que cumplir. Por eso se dice darle al César lo que es del César. Pero en el nivel del corazón, en el nivel terapéutico, tengo que perdonar. Es decir, darle a Dios lo que es de Dios. Porque si no, no me curo y la enfermedad sigue. De manera que cuando la persona quiere hacer un proceso del perdón, no siempre es recomendable, digamos, perdonar civilmente a esa persona. Si una persona ha violado o ha matado, y el Código Penal, el Código Civil, dice 30 años o 10 años, no siempre es recomendable quitar eso. Normalmente lo bueno es que se cumplan las leyes sociales. Lo que sí que a la vez, paralelamente, en el corazón de la persona se tiene que producir el perdón, porque si no la enfermedad sigue en el cuerpo. Es decir, que son dos niveles, digamos, el nivel del César y el nivel de Dios. Y esos dos niveles la gente los confunde y eso, cuando se confunde, impide realizar el proceso del perdón. Porque la gente dice, ¿cómo voy a perdonar a mi tío que me violó? Si lo perdono lo veré cada Navidad y no lo quiero ver. Y esa persona tiene razón en no querer perdonar. No tiene por qué ver a su tío nunca más. Por eso se tiene que cumplir el sentido común en la forma del mundo. Es decir, si ese hombre ha violado y lo óptimo es no verle más, no lo veas más, ¿de acuerdo? Pero luego, en tu corazón, en la parte profunda, ahí sí que hay que sanar y ahí sí que hay que perdonar. Porque si no perdonas, el odio y la culpa que sientes contra esa persona la estás sintiendo contra ti mismo. Como dice el Buda, no perdonar es beberse un vaso de veneno y pretender que se muera el otro. Es un absurdo. Entonces ahí, a mí me surge ahí una pregunta, ¿no? Que la llevo ahí teniendo desde el principio. Entonces, ¿a quién perdonas? ¿A ti mismo o al otro? Porque en realidad, ¿te perdonas a ti mismo por tener ese pensamiento sobre el otro o tienes que perdonar al otro? Hombre, a mi modo de ver, en realidad solo existes tú. Tú eres el que recibe las informaciones sensoriales y con tu mejunje interno tienes una reacción A o B. Entonces, si tú tienes conciencia de las cosas, de la misma manera que tú te fallas a ti misma muchas veces, el otro también. El otro no es la persona perfecta que tú exiges de que sea, sino es como tú. Tiene sus impactos, sus grabaciones, sus ideas erróneas muchas veces y se queda pillado ahí. Entonces va a responder de acuerdo a este cóctel de cosas, no de acuerdo a lo que tú esperas de él. Y eso es la gran cosa de quedarte ahí frustrado o decepcionado. Solo hay decepción cuando hay expectativa. Si tú no tienes expectativa y estás dispuesto a la vivencia, a la experiencia de la vida, sin quererla cuadricular, sino dejándola fluir libremente, sin expectativas de cómo tiene que ser, eso ya es medio ego fuera del camino, entonces la decepción y la frustración no aparecen, porque siempre es una comparación con un ideal, y ese ideal siempre va a fallar. Es humildad también. Tenemos un ideal de madre perfecta, no existe ni una en todo el universo, porque todas son humanas y todas están en camino. No es un producto terminado. Porque aquí lo que interesa es la experiencia, no el ideal. Exacto. El ideal es un motor, pero también es un motor para un sufrimiento enorme. Porque una de las causas mayores que hay de sufrir es soltar tus sueños. Aquel sueño de que si eso ocurre,
ya voy a ser feliz. Sí. Y eso es solamente un sueño tuyo, es un mito que tú tienes. En eso Entonces, soltar ese mito es muy doloroso, porque es como que es la gran solución que te has inventado. Sí, así es. En el budismo se dice la ilusión del mundo, ¿no? El samsara. Entonces, nos creamos una ilusión y unas expectativas, lo que dice Marley. Quitarte la mitad del trabajo es renunciar a todas las expectativas. Pero claro, eso es un grado de madurez potentísimo, es un grado de madurez enorme. Y darle el libre albedrío a las demás personas para que se equivoquen, para que hagan lo que quieran, concederle la libertad verdaderamente a la otra persona, es una madurez enorme, gigantesca. No se lo concedemos. A mamá no le dejo que sea como ella quiera, quiero que sea como yo quiero. Entonces, no, en realidad, no la estoy respetando. Creemos que eso es amor, pero eso es una falta de respeto enorme, porque no dejamos que las personas usen su libre albedrío para equivocarse si quieren. Y luego hay otro tema, Samantha, lo que tú decías, ¿a quién perdono? ¿Al otro o a mí? Estoy de acuerdo con lo que dice Marley totalmente. Solo hay yo. En realidad, todos somos uno y en realidad el perdón es a uno. Pero fíjate que en una metafísica del perdón como más profunda o más, digamos, religiosa, en el sentido de religare, de la unificación del ser humano, los grandes maestros nos enseñan que las personas humanas, unas a las otras, nos servimos de ayuda para liberarnos. O sea, para poder llegar al cielo, necesitamos unas personas de otras. Igual que para ir al infierno vamos juntas, para ir al cielo vamos juntas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo me perdono a mí mismo, pero a través de la otra persona. Es decir, yo utilizo el espejo de lo que creo que me ha hecho la otra persona para perdonarme a mí mismo o para reconocer mi problema mental. Es decir, la otra persona es mi sanadora, la otra persona es mi espejo, la otra persona es mi salvación. Por eso todos los maestros de religión insisten en que tenemos que, digamos, amar al prójimo y utilizarlo para volver a casa, en el sentido de que o me voy con él al cielo o no podemos entrar. De uno en uno no se entra en el cielo, es decir, la otra persona yo la tengo que perdonar y me sirve de apoyo para perdonarme a mí mismo. Y a su vez ella se perdona a sí misma en mí. Y entre todos nos liberamos todos juntos de la ilusión. Sería un poco el paradigma como más metafísico del perdón. Quizás tengamos alguna pregunta por ahí. No sé si me oís Quizás bien. tengamos alguna pregunta por ahí, Samantha. Sí, han hecho preguntas. Por aquí decían también la gente que cómo puedes evitar que los juicios de los demás te puedan afectar. Si hay alguna manera de aislarse de los juicios. Sí, lo que ha dicho Marley. Marley lo ha explicado perfectamente. Hombre, vamos a ver. Si alguien te dice algo que tú no piensas, no te afecta. Ahora, si tú piensas que no vales nada y alguien te apunta que no vales nada, es sobredosis. Pero lo que tienes que cambiar no es la idea del otro, sino la tuya propia sobre ti. Y si cambias esa idea, es como si yo te digo, mira, eres Samantha, eres morena. Y tú dirás, ¿y qué pelo tan moreno tienes? Y dices, pues que yo no soy morena. O sea, que me da igual, estás ciega o no. O confunde los colores, pero no te afecta, ¿sabes? Entonces, evidentemente lo que pasa es eso, que ya si tú estás pensando una cosa y de fuera viene una crítica en ese sentido, una opinión de alguien, o te has hecho un error y no te perdonas porque eres perfeccionista y no te perdonas ningún error, pues evidentemente te tiene que afectar, pero es por lo que tú piensas. Por eso al final se trata de perdonarte a ti, porque es siempre lo que tú piensas, no es lo que el otro piensa. Así es que si coincide negativamente sobre lo que tú ya piensas, entonces no puedes con ello. Te sientes sobrepasada.
Totalmente. Hablan también por aquí, bueno, de la compasión, también, ¿no? De esa actitud compasiva con nosotros mismos, ¿no? De enjuiciarnos menos. El compromiso también, de nuestro compromiso con ese perdón para sanarnos, así. Sí, ya te digo, por mucho compromiso que tengas, como no comprendas, como no le des una lógica, muchas veces no puedes comprender lo que el otro hace, porque el otro no te lo explica y no te va a explicar nunca por las circunstancias que sean. Pero si comprendes que dentro de esa otra persona hay un impacto que le tiene pillado en automatismos y que por esa razón se ha actuado de esa manera, entonces ya lo ves desde un otro ángulo. Claro, De eso se trata. Sí. Es comprender cómo funciona la humanidad y cómo funcionas tú, porque tú eres un ejemplo de mal funcionamiento a veces incluso. O sea, si tú lo haces, ¿por qué no lo va a hacer el otro también? Efectivamente, sí. Total. Para completar lo que dice Marley, una película que a lo mejor muchos habréis visto ya, que se llama La cabaña, para que la veáis. Es una película que explica lo que Marley dice, ¿no? Si una persona tiene una impronta, esa impronta va a ser expresada más adelante. Entonces, el perdón lo puedes realizar cuando entiendes, cuando comprendes, cuando hay un entendimiento profundo. Y en esa película se ve como el procedimiento para hacer el camino del perdón. Fijaros que, por ejemplo, los griegos, en la Grecia clásica, la gente iba a pasar el día y veían 2 o 3 tragedias en un solo día y lloraban y lloraban y lloraban. Se llevaban la comida y pasaban el día entero allí sentados porque eso era una fiesta terapéutica. Entonces ahí ellos aprendían cómo funcionaba el ser humano, que es lo que está diciendo Marley. Es decir, tenemos que aprender a entender cómo funciona el ser humano, cómo funciona el ego del ser humano, cómo funciona la mente egoísta, cómo funciona también la mente superior, la mente espiritual, cómo funciona el perdón, y entonces ellos lo veían en la tragedia, y cuando veían todos los personajes y veían que de una generación a la otra se repetía lo mismo de Agamenón, con los hijos de Agamenón, con los nietos de Agamenón, al final todo el pueblo entendía que aquello o había alguien que perdonaba o aquello se repetiría eternamente. Y entonces todos lloraban con el drama del héroe o de la heroína que era capaz de hacer lo que nadie había sido capaz, que era perdonar. Bueno, todas esas metáforas están hablando en realidad de mecanismos humanos, ¿verdad? Por eso son eternos, porque los mecanismos son siempre los mismos. Bastante aburridos, by the way. Que se combinan de diferentes maneras, pero es siempre la misma historia. Sí, es Netflix. Son todas las mismas series con diferentes personajes. Los culebrones, como lo llamo yo, ¿no? Totalmente. Cada uno tiene su culebrón. ¿Alguna pregunta más, Samantha? Nada, hablaban otra vez, por ejemplo, de las críticas, ¿no? Que hay una persona que le molesta mucho lo de que la crítica, ¿no? Bueno, pero eso es lo que hemos dicho antes. Es lo que hemos ¿no? dicho, sí. En principio, yo creo que está todo. La verdad que ha sido maravilloso escucharos. Yo creo que nos hemos quedado también con puntos claves del perdón, desde la compasión, la comprensión, el soltar la expectativa también. Y bueno, yo creo que por aquí casi que hemos llegado ya también a la hora. Agradeceros que nos hayáis hecho esta aportación, agradecer a todo el mundo también que ha estado por aquí hoy en este encuentro y animaros también a que conozcáis esa visión transpersonal tan fantástica de la psique del ser humano desde otro lugar con una mirada mucho más amplia. Y muchísimas gracias también a los dos. Gracias a ti, gracias a Héctor. Y mucho gusto y perdonemos cuanto antes podamos. Así es, Marle. Es un seguro de salud mejor que a Teslas o que... Pues nada, a formarse, todo el mundo a estudiar, formaros en la escuela de atención, en la cantidad de cursos maravillosos que hay, y a perdonar y a trabajar interiormente, sin miedo, indagación,
ir sanando, ir perdonando. Y muchísimas gracias por crear este espacio. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Adiós. Adiós.